Buenas noches, Gerson, ¿me escuchas? Sí, le escucho bien. Buenas noches. Ok, estamos esperando tantito que den las 8 para poder iniciar. Sí, está bien, perfecto. Buenas noches, Mónica, ¿me escuchas? Buenas noches, profe. Sí, Ok, estamos esperando que den las 8 y en lo que entran los demás para poder iniciar. ok. Buenas noches a todos. Esta es nuestra última sesión del módulo 12. Antes de iniciar con los ejercicios que nos faltan para el complemento de la actividad, no sé si tengan dudas de lo que vimos el miércoles para calcular algunos valores que nos están pidiendo la actividad integradora o alguna duda que todavía tengan en la actividad integradora, en el proyecto integrador, alguna duda que tengan. Yo sí, profe. Dime, Mónica. Ve que le mandé mensajes en el punto 5 y 6. Ajá. La actividad. Deja, Bueno, sí, dime y voy a compartir voy a compartir la actividad integradora, pero dime cuál es la duda. bueno, la duda que tengo es que para calcular intensidad de campo eléctrico voy a usar la fórmula que es E es igual a fuerza sobre, o sea, F sobre Q, o va a ser E es igual a la constante sobre, ¿cuál es la otra? Ok, Mónica, Ajá, ya, la duda que tú tienes es la que vamos a ver ahora. Es la parte que todavía nos falta complementar. Pero date cuenta, por ejemplo, para calcular la intensidad del campo eléctrico, me voy a ir, y pensé que tenías dudas. Ahí voy. Voy a compartir el recurso que traigo. Ok, eso lo vamos a ver apenas entonces. sí, ¿ya Ah, viste la presentación que está ahí? sí, Ok, si yo conozco la fuerza y conozco la carga, puedo conocer la intensidad de un campo eléctrico, ¿sí o no? ¿Sí, sí, sí están viendo el recurso? La página, la diapositiva en la que estoy, ¿sí lo pueden ver? sí. Ok, esa es la duda que tienes, ¿verdad, Mónica? Bueno, un poquito, pero no todo. O sea, es que también es de que nos da la unidad en microcoulomb. Ajá, Entonces no sabía si debía convertir, por ejemplo, a menos 8000 por 10 menos 6. es correcto, hay que convertirlo. Ahí te va. Ah, ok. ¿Sí estás viendo esa diapositiva, la 10? Sí, Las unidades de medida me dice que la intensidad del campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. La fuerza es Newton y la carga me dice que es Coulomb.
te lo voy a poner en amarillo. ¿Ya lo viste? Sí. Entonces, sí hay que convertir. No, si ustedes utilizan microcoulomb, el problema va a estar mal. Ok. No sé si tengas otra duda antes de empezar con la presentación. Entonces luego, bueno, yo estaba en 2 de utilizar la que tiene en amarillo porque ya había calculado la distancia. No, es más fácil utilizar la de que está en verde. Porque conozco la fuerza y conozco la carga, entonces de una vez, La verde. por eso calculamos la fuerza en el punto 4 de la presentación del proyecto integrador, nosotros calculamos la fuerza. Entonces yo ya conozco la fuerza. Bueno, la fuerza la encontramos en el punto 4, agarramos la fuerza y ya nada más colocamos la carga. La carga, ajá, convertir así con sus exponentes. Exactamente, Ok. convertida a coulombs. Ujú. Ok, sería todo. Ok, si tienen, ahorita por ejemplo vamos a ver vamos a ver el complemento del proyecto integrador. El miércoles vimos una parte. Si ahorita por ejemplo tienen alguna duda, me la dicen antes de que terminemos la sesión y de una vez lo resolvemos. Esta semana pues terminamos este módulo. Mañana sábado yo me conecto en la tarde. Se supone que los fines de semana no nos debemos de conectar, pero yo los sábados siempre me conecto en la tarde un rato y el domingo voy a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde conectado. Por cualquier duda que ustedes tengan, me la hacen saber. La importancia del proyecto integrador es que tiene mucho mayor peso que todas las demás actividades. Entonces, por ejemplo, si les ha ido mal en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, y esta semana hacen el proyecto integrador, la autoevaluación y hacen el foro de integración, pues prácticamente están como un 40% de su calificación. Entonces, esta semana es la más importante, ¿va? Por eso voy a estar todo el domingo en la mañana para cualquier duda que ustedes tengan, búsquenme por medio del mensajero de la plataforma. Ya el domingo después de las 7 de la noche, pues ya no me conecto. Entonces, si después de las 7 de la noche ustedes me mandan algo, pues ya va a ser demasiado tarde. Yo por eso les digo, cualquier duda de una vez desde el sábado en la tarde o el domingo en la mañana, pregúntenme y yo voy a estar al pendiente de ustedes. Sí, ya después de las 7, pues ya voy a descansar. Y ya si me mandan un mensaje después de las 7 de la noche, lo estaría viendo hasta el lunes en la mañana. Sí, entonces no hay duda, ¿verdad? Ok, vamos a empezar entonces. Nosotros, para el proyecto integrador, pues vamos a utilizar vamos a utilizar watts, vamos a utilizar volts, vamos a utilizar ohm y vamos a utilizar amperes. El miércoles, en la sesión del miércoles, pues estuvimos haciendo algunos cálculos para calcular la potencia eléctrica, que es en watts. Calculamos el consumo energético. Algo que estaba viendo de los que me han entregado actividades, hay varios que ya entregaron actividades. Y por ejemplo, cuando calculamos en joules, estoy viendo que con los focos ahorradores dice que son 2, ¿sí? Y me están calculando los joules como que si fuera un solo foco ahorrador. Y desde ahí el problema ya estaría mal. ¿Por qué? Porque no estamos contemplando los dos focos. Es de los errores que he estado encontrando ahorita que me han estado entregando actividad. Entonces, ojo, son 2 focos ahorradores y hay que calcular la potencia en base a esos 2 focos ahorradores, no en base a uno. ¿Sí? Ya después calculamos nosotros la distancia de, bueno, el consumo energético también lo calculamos el costo, que fue lo que hicimos el miércoles, y calculamos la distancia para utilizar la ley de Coulomb. Entonces, hoy vamos a volver a retomar la distancia utilizando el teorema de Pitágoras
Vamos a calcular la fuerza, vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico y vamos a calcular la intensidad de corriente, ¿sí? Que son los datos que nos faltarían. Y ya nada más una recomendación para la gráfica que van ustedes a hacer y ya tendríamos el cierre, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. El teorema de Pitágoras, yo les decía, cuando nosotros en una de las actividades integradoras, que es la 3, nosotros utilizamos ley de senos y ley de cosenos. Y yo les decía, por ejemplo, ¿por qué no usar otra vez ley de senos y ley de cosenos para calcular un lado faltante? Acuérdense que con las ley de senos y ley de cosenos también podemos calcular un lado que no conocemos de un triángulo. Pero la pregunta me dice que es un triángulo rectángulo. Y en el momento que me dice que es un triángulo rectángulo, yo lo calculo utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Por eso utilizamos el teorema de Pitágoras, porque me dice que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué le consideramos un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo se le llama triángulo rectángulo porque una de sus esquinas, ahí donde está la flechita azul, una de sus esquinas mide 90 grados, ¿sí? Este triángulo no necesariamente tiene que quedar de este lado. El ángulo de 90 grados puede quedar en cualquiera de sus tres esquinas, ¿sí? Entonces, pero obvio, cambia la fórmula, cambia el triángulo. Por ejemplo, a ver. Vamos a ver. Da buscando bueno, lo voy a girar nada más. Estaba buscando un triángulo rectángulo. Por ejemplo, puede quedar así, ¿sí? Y esto sería un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo de 90 grados queda de este lado. O también puede aparecer girado del otro lado, así. Y el ángulo de 90 grados ahora quedaría de este lado. Entonces, por eso es considerado triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque cualquiera de sus esquinas puede medir 90 grados. Y para eso utilizamos el teorema de Pitágoras. Aquí viene, por ejemplo, si yo desconozco A, yo utilizo la fórmula de en medio. Si yo desconozco C, utilizo la primera fórmula. Si yo desconozco B, pues utilizo la última fórmula. Dependiendo, no siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, si se dan cuenta, cuando yo desconozco A, se le resta a C al cuadrado menos B al cuadrado. En este caso, lo que les va a pedir a ustedes en el proyecto integrador es que calculen C. Van a utilizar ustedes esta fórmula, A al cuadrado más B al cuadrado. Pero ustedes pueden encontrar cualquier lado dependiendo lo que nos esté pidiendo, ¿sí? Entonces, este lado se le llama cateto. Este lado que es el más largo es la hipotenusa. Y el lado de abajo también es un cateto, nada más que acuérdense que es cateto opuesto, cateto adyacente, dependiendo de lo que queramos buscar. Ok, entonces vamos a calcular. Dense cuenta, porque vi un error en una de las actividades integradoras que me mandaron, vi un error. Ahorita les digo por qué. Ahorita les digo cuál es el error. Saquen una calculadora para que ustedes vayan haciendo las operaciones. Ahorita voy a insertar una ecuación, ¿sí? Ya lo voy a hacer más grande. Ok, si se dan cuenta, por ejemplo, yo desconozco la hipotenusa. Y para calcular la hipotenusa me dice que voy a utilizar, ahí va, C es igual A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Esta es la fórmula para calcular C, porque yo conozco A y conozco B. Y ahí va. Perdón. Ok, entonces esta es la fórmula que voy a utilizar. Ya nada más lo único que voy a hacer es sustituir los datos. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo ahí tengo que A vale 15 centímetros, ¿sí? Entonces A vale 15 centímetros. B vale
10 centímetros. Ok, hagan esa operación, 15 al cuadrado más 10 al cuadrado, ¿cuánto les da? 220 de 15 al cuadrado. 15 al cuadrado, ¿cuánto dices que te da? 225. 225 y 10 al cuadrado, pues son 100, ¿verdad? Ok, y 10 al cuadrado, pues son 100. Entonces, 225 más 100 son 325. Sáquenle raíz a 325, ¿cuánto les da? 18.02. Ok, entonces, ¿qué significa? Que el lado C mide 18.02, ¿sí? Y la unidad de medida que estoy utilizando son el centímetro. Ok, ¿cuál fue el error que me cometieron cuando me mandaron el proyecto integrador? Si ustedes este dato lo sacan mal, van a tener mal el punto 4, el punto 5 y el punto 6. Entonces, este dato, prácticamente son 3 preguntas. ¿Por qué? Porque de este punto se calcula el 5 y se calcula el 6. Entonces, tengan mucho cuidado con este punto. Nomás que en la actividad pues ya dan metros, profe. ¿Mande? En la actividad ya dan metros. Sí, ya da En la- metros. Ajá. Sí, en este caso, aquí vamos a convertir en la actividad ya da en metros. Pero ¿saben qué es lo que hizo? Alguien me mandó, por ejemplo, me da 2 valores, me da 2 distancias. Tomaron la distancia que nos da y esa no es la correcta, la que hay que, la distancia yo la tengo que encontrar. Sí, el error que cometió la persona y le dije que estaba usando los valores que nos dan y esos no los puedo ocupar para poder calcular la fuerza. Tengo que utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la fuerza, para Tengo calcular una la duda. distancia, que diga la distancia, ¿sí? Para Oh, determinar cuál es el cateto A o el B, siempre se basa a la distancia más grande. la distancia más grande Bueno, es va, hipotenusa. Ajá, pero en va a estar, catetos, va a ser el cateto adyacente es el que le sigue y el cateto opuesto es el más pequeño. el adyacente es digamos que siempre es el A. Ok. Siempre va, la hipotenusa es la más grande, prácticamente es el que está en medio. Si te da 3 distancias, la que está en medio, la que está en medio de las 3, si te das cuenta, por ejemplo, da 10, 15, y aquí lo voy a colocar. Aquí me va a dar 18.2, ¿sí? La más grande va a ser la hipotenusa, el cateto adyacente va a ser el que le sigue, que es 15, y el más pequeño es el cateto opuesto, que es 10. ¿Sí? Ajá, sí. Siempre Entonces, así, si tuviéramos 3 valores, el más grande es la hipotenusa, el cateto adyacente es el que le sigue, y el más pequeñito es el cateto opuesto. Siempre pónganlo así. en la actividad quedaría el triángulo del cateto adyacente, sería 8. Y el cateto opuesto sería 6. Es que es lo que me confunde siempre. El más pequeño es el cateto opuesto, que sería 6. Bueno, hasta ahí. Es que no te puedo decir tan completamente la actividad. Ok. Pero el más pequeño es el 6. Entonces ese sería tu cateto opuesto. Aquí tú tienes que encontrar, de lo que vas a encontrar, lo que nos pide la actividad es la hipotenusa. Vas a, Ajá, vas a encontrar C. ok. ¿Sí? ¿Sí? Como quiera, Mónica, cualquier duda, pues me mandas un mensaje ahí en la plataforma para poder responderte. Sí, sí. Ok, entonces, aquí va.
Siempre, esto ya lo sabemos. Las unidades de medida son clave porque también, por ejemplo, lo que me decías ahorita, Mónica, de repente son los errores que cometemos. Cuando yo calculo la ley de newtons y calculo la fuerza, mi resultado es newtons, ¿sí? Las cargas 1 y carga 2, siempre la unidad de medida va a ser coulomb, ¿sí? La distancia va a ser en metros. Por ejemplo, si la actividad dices que ya te la da, pues entonces ya no convierto, utilizo la que me da. Bueno, encuentro la distancia que me falta y es la que voy a utilizar porque ya está convertida en metros. En este caso, por ejemplo, el problema que tenemos está en centímetros. Yo no puedo utilizar centímetros, hay que hacer la conversión. La constante K. La K siempre va a ser 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado. Siempre y cuando la actividad no me dé otra K. Si la actividad me dice es que K vale 3.3 por 10 a la 9, yo utilizo la que me da la actividad, ¿sí? Como pasó en una de las actividades que ya hicimos. Pero mientras no me dé el valor de K, K siempre va a ser 9 por 10 a la 9, ¿sí? Y aquí está. Si yo tengo microcoulombs, cuando tengo micro, me voy a la tablita y me dice que UC, que es microcoulomb, es 10 a la menos 6. Entonces, si me da menos 9, es igual a menos 9 por 10 a la menos 6. Si me da 4, pues es 4 por 10 a la menos 6. ¿Sí? ¿Dudas para hacer las conversiones? ¿No? No. Ok, ahí va. Esta va a ser, aquí voy a utilizar estos datos, porque son los que ya tengo. Aquí le voy a poner que Q1 vale menos 9 y Q2 vale 4. Vamos a practicar. Y la distancia, que fue la que que fue la que encontramos ahorita, la distancia que es R es igual a, ¿cuánto nos dio la distancia? 18.2 centímetros. Sí, vamos a utilizar ese dato, 18.2 centímetros. Sí, para hacer todo. Yo les decía que este problema lo estoy viendo porque prácticamente son 3 puntos. Si llegan a tener mal tres preguntas del proyecto integrador estarían mal, ¿sí? Entonces, me interesa que no les quede dudas en esta parte. Ok. La constante, pues, es 9 por 10 a la 9. Es newtons por coulomb al cuadrado entre metro al cuadrado. ¿Sí? Este es a la 9. Lo voy a subir. Ahorita me ayudan ustedes con las operaciones. Q1. Q2. Nada más lo voy a copiar aquí. Ya no lo pongo porque pues ya ahí lo tengo. Y ojo, conviértame 18.2 centímetros a metros. ¿Cuánto les da? 18.2 a metros. ¿Cuánto les da? Neri, Diego, Gerson, Mónica. 0.182 metros. Es correcto. Sí. ¿Los demás tienen dudas de cómo sale ese dato? Neri, Diego, Gerson, ¿tienen dudas de cómo sacamos, cómo convertimos 18.2 centímetros a metros?
No. Ok. Aquí lo único que se hace es dividir 18.2 entre 100 y ya convertimos a metros. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Hagan la operación. Multipliquen -9 por 4, -9 por 10 a la -6, por 4 por 10 a la -6. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio la multiplicación de arriba? Perdón. A mí me da -3.6 por 10 a la -11. ¿Sí les da eso? A mí sí me dio ese resultado. ¿Y Sí, a los igual a mí. demás? Ok. ¿Sí? ¿Todos tienen ese resultado? Sí, profe. Ok, Sí. dense cuenta de algo. Por ejemplo, hay otra manera de hacerlo. Es una multiplicación -9 por 4 me da -36, ¿sí? Esta es otra manera. Dense cuenta. Yo, por lo regular, lo pueden hacer así o utilizan la calculadora. Yo prefiero utilizar la calculadora. Cuando yo tengo una multiplicación -9 por 4 me da -36 y los exponentes se suman o se restan. En este caso, como tengo menos y menos, se suman. Signos iguales se suman. Y 6 más 6 es -12. También puede quedar así. Es lo mismo. ¿Sí? Esto también lo podemos hacer. -36 por 10 a la -12. Cualquiera de estos dos datos que ustedes utilicen es correcto. Yo por eso siempre reviso cómo le ponen ustedes los exponentes. Y este es el -3.6 por 10 a la -11 es una manera y también lo pueden hacer así, sin necesidad de utilizar la calculadora. Yo de preferencia, yo les sugiero que mejor utilicen la calculadora, pero esta es otra manera, ¿sí? Vamos a seguir con el de abajo. El 0.182 elévenlo al cuadrado. Y me da... Me da ajá, 0.033. ok, es correcto. ¿A todos les da lo mismo? Sí. 0.033. Acuérdense que como tengo metros y lo elevé al cuadrado, me queda metros al cuadrado. Y aquí como multiplico coulomb por coulomb, me queda coulomb al cuadrado. ¿Sí? Bueno, se me subió, pero es coulomb. Ok, ahí va. Ok, sería metro al cuadrado, coulomb al cuadrado. Entonces aquí yo ya elimino coulomb, metros al cuadrado, y me va a quedar newtons. Dividan. Lo estoy haciendo por paso porque de repente, por ejemplo, veo que me hacen las operaciones, nada más me ponen la sustitución y me ponen el resultado final y de repente no, y tienen mal el resultado y les digo que no sé dónde se equivocaron porque no veo procedimientos completos. Esta manera de hacer es el procedimiento completo. Dividan -3.6 por 10 a la -11 entre 0.033, ¿cuánto les da? -3.6 exponente a la -11 entre 0.33. Me da muchos ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me da así. ¿Cuánto les da a ustedes? Aquí es coulomb al cuadrado sobre metros al cuadrado. ¿Sí les da lo mismo? A mí me da 8 ceros.
y 1. Esa es una manera, ¿sí? Si yo utilizo todo lo podemos modificar en la calculadora, porque, por ejemplo, si lo hago como exponentes, me queda menos 1.09 por 10 a la menos 9. También puede ser otra manera, como ustedes vean. ¿Cuánto les da? A mí sí me salió menos 1.09. Por 10 a la menos 9. Tiene mucho que Ajá, ver, sí. por ejemplo, la función que nosotros tengamos en la calculadora, ¿sí? Pero también eso es válido. No te escuché, Mónica. Que me dieron los dos resultados con muchos ceros y también con el exponente. Sí, cualquiera de los dos que utilicen, el resultado final tiene que ser el mismo. Ya con exponente les digo, me da menos 1.09 por 10 a la menos 9. Ok, cualquiera de los dos pueden utilizar. Y al final el resultado nos tiene que dar exactamente lo mismo. Ahora ya multiplíquenlo, hagan la última multiplicación. 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, por menos punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10 a la menos 8 era. Sí, Sí, porque a mí me dieron así por 10 a la menos 8. ok, ¿cuánto les da aquí? A mí me da menos 81 newtons. Lo voy a hacer como quiera otra vez. ¿Cuánto les da? Me da menos 81 newtons. ¿Sí les da eso? Me da menos 98.18. Lo que pasa es que agarré todos los números. Mónica, aunque agarres todos los números, nos debe dar lo mismo, pero no sé si yo estoy bien. Neri, Diego, Gerson, ¿cuánto les da a ustedes? Ahí va otra vez. A lo A mí me mejor dio no. un 9 positivo. Ok. Menos 9 a la 9 por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y 1. Ah, sí da 9. Tienen razón. A mí me da 9 cerrados. ¿Así les da? ¿Sí, Mónica? ¿Sí te dio? Lo estoy haciendo. El segundo número entonces sería el exponente o así en cero. Es que se supone que de las dos maneras nos debe dar casi exactamente lo mismo. Déjenlo hago con el exponente. A ver cuál. Es que ¿Mande? son 8 ceros. Son 8 ceros. Ajá. Menos 3.6 por 10 a la menos 11. Lo voy a hacer con los exponentes. Menos 3.6 exponente a la menos 11 entre punto 0.33. Bueno, si lo hago así, lo voy a hacer de la otra manera, a ver cómo les da. A lo mejor hay una variación por los decimales. Menos 1.09 por 10 a la menos 9. Esto es lo que me da. Esto lo voy a multiplicar. Esto lo voy a multiplicar. Ahora sí, voy a multiplicar 9.
9 exponente a la 9 por menos 1.09 exponente a la menos 9. Y si lo hago así, me da menos 9.81. Menos 9 newtons o menos 9.81 newtons. Sí, cualquiera de estos dos puede ser el resultado. Ahora sí me dio menos 9. Sí, va dependiendo. Si utilizan el otro, menos 1.09 por 10 a la menos 9, les va a dar menos 9.81 newtons. ¿Sí? Neri, Diego, Gerson. Sí, ahora sí me dio menos 9.81. Ok, Neri, Diego, ¿tienen dudas? No, ¿Me decías algo, Diego? No te escuché. Es que metí un número mal y me salió diferente. Si quieres hazlo, te esperamos para que no todos vayamos al mismo ritmo. Sí, vamos a ver lo mismo, por favor. Ok, entonces aquí ya no hay dudas para calcular este punto, ¿va? Después de este punto, vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico. Ya esto fue lo que vimos anteriormente. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? Estas son las aplicaciones de la vida cotidiana. Otro de los errores que he estado viendo, por ejemplo, cuando siempre por lo regular al final nos dicen que nosotros veamos las presentes en nuestra vida. Y de repente lo copiamos tal y como está en internet, y yo les he dicho que de repente, por ejemplo, me puede marcar plagio. Entonces, traten de utilizarlo con sus propias palabras. Las aplicaciones que tiene todo esto en nuestra vida cotidiana, pues son muchas, ¿va? Por ejemplo, la lámpara. Cuando tenemos una lámpara, hay un campo eléctrico. Todos los aparatos electrodomésticos que nosotros tenemos dentro del hogar, pues también hay un campo eléctrico, pues la bombilla o el foco que nosotros tenemos también genera un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, aplicaciones en la vida cotidiana, pues tenemos muchas aplicaciones. Ok, dense cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos dos fórmulas para calcular la intensidad del campo eléctrico. Tenemos la que está en verde y la que está en amarillo. En este caso, no, en este caso, no, ¿por qué no utilizamos la fórmula que está en amarillo? Espérame. Espérame tantito. Lo que pasa es que como que Neri la sacó y está ingresando. Dense cuenta, no les puedo explicar tal y como está el proyecto integrador, pero el punto 4 es donde nos pide calcular la fuerza, ¿sí? El punto 5 es donde nos pide calcular la intensidad del campo eléctrico, que es la E. Pero se supone que me dice, ¿por qué no utilizo la fórmula que está en amarillo? La fórmula que está en amarillo, sí conozco la distancia porque la acabo de encontrar, pero no conozco, la fórmula que está en amarillo no me pide la fuerza. Y en el punto 5 me pide que tiene que intervenir la fuerza, ¿sí? Por eso, si me pide que tiene que intervenir la fuerza, ¿cuál fórmula voy a agarrar? ¿La amarilla o la verde? La verde. Sí, me voy tantito a la actividad integradora, ¿sí? Espérame. Voy a compartir. Nada más quiero que ustedes, de repente, por ejemplo, este es el error que podemos cometer, el utilizar la fórmula que está en amarillo, porque ya lo cometieron. Ese error ya me mandaron una actividad
con la fórmula que está en amarillo, porque también, Mónica, tenían la misma duda. ¿Por qué? Porque conocemos la distancia, pero en la fórmula que está en amarillo no me dice, no interviene la fuerza. ¿Ya pueden ver el proyecto integrador? Sí. Vean, la pregunta 5 dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador? ¿Sí? El punto 4 me dice, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Recuerda que aquí ya viene esta explicación, pero entonces aquí me dice que dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador en el punto donde se sitúa la bomba de agua? Por eso yo requiero la fuerza, ¿sí? El punto 5 y el punto 6 dependen del punto 4. Me voy a regresar otra vez a las fórmulas que estamos utilizando. Ok, ¿cuál fórmula voy a utilizar? ¿La verde o la amarilla? Verde. Así es, la verde. ¿Por qué la verde? Porque la verde me dice que es la intensidad del campo eléctrico es igual a fuerza, que es lo que yo calculé. ¿Por qué? Porque calculé la fuerza entre el transformador y la bomba de agua. Y pues la carga la conozco, ¿sí? La carga yo la conozco. Entonces la fuerza la vamos a calcular, la fuerza la vamos a usar de lo que nosotros tenemos. Aquí si quieren voy a usar este. Aquí tengo otro ejemplo, pero por ejemplo voy a utilizar el que nos dio, el resultado que nos dio fue menos 9.81, ¿sí? Entonces yo coloco que la fuerza, no voy a borrar esta fórmula, la voy a dejar así. Menos 9.81 newtons. ¿Y cuál Q voy a agarrar? ¿El 1 o el 2? El 1. ¿Es correcto? Y voy a agarrar este que tengo aquí. Y si tuviéramos ahí la carga en microcoulombs, lo convertiríamos, ¿verdad? Así para que quede. Así es. Si te das cuenta, bueno. ¿ya viste cuál estoy utilizando? Ajá. ¿Sí? Sí. Me voy a ir otra vez para atrás. Dense cuenta, este es clave. Yo siempre les he dicho que esto es la parte que tenemos que entender. Lo voy a colocar en naranja. Si te das cuenta, la carga me dice que tiene que estar, ¿sí? En Coulomb. ¿Sí? La carga tiene que estar en Coulomb porque la intensidad del campo eléctrico, ¿cómo le llamamos? Su unidad de medida es Newton sobre Coulomb. Si aquí la unidad de medida, por ejemplo, lo voy a poner en negrita y lo voy a poner más grande. Puse negrita y... Ok. Dense cuenta de algo. Por ejemplo, si aquí me viniera así, si el campo eléctrico me viniera que su unidad de medida es Newton sobre microcoulomb, ahí sí. Si me da microcoulomb, pues yo utilizo microcoulomb. ¿Por qué? Porque me dice que la intensidad del campo eléctrico, su unidad de medida es newtons sobre microcoulomb. Pero en este caso no, es coulomb. Por eso la carga, la fuerza tiene que ser en newtons y la carga tiene que ser en coulomb. ¿Sí, Mónica? Sí, ahora sí. Ok, entonces, menos 9.81 entre menos 9 por 10 a la menos 6, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da esa operación? 0.081. No sé, ahorita lo voy a hacer.
Y la unidad de medida va a quedar así, Newton sobre Coulomb, ¿sí? Espérame, menos 9.81 entre menos 9 exponente a la menos 6. Ah, espérame. A mí me da otra medida, ¿por qué? A mí me da diferente. Ok, dejen otra vez. Menos 9.81 entre menos 9 exponente a la menos 6. Cierro. A mí me da diferente. ¿Cuánto les da a ustedes? Creo que sí me equivoqué y me da ahora Me da- 1.09. Bueno, ¿Cuánto les da? sin los exponentes me da como si fuera esto 1.000.000. A ver, es 1, Sí, 0, ahí me da esto. Dense cuenta. 1, 0.90. 0, 0, 3 ceros después. Así es. Pero con Newtons. exponentes sí es lo que dijo 1.09 por 10 a la 6. Ah, sí, si lo dejamos como exponente o ahí va. Me da 1.09 por 10 a la 6. Ajá. Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Y este sería así. Es lo mismo. En cualquiera de las dos maneras que ustedes lo expresen, el resultado es correcto. Es 1.090.000 Newton sobre Coulomb o 1.09 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Sí. Ok. Voy a duplicar esta diapositiva. eh, Voy a duplicar esta diapositiva. Ok. Ahí tengo otros datos. Este lo voy a borrar. Espérame. Nada más quiero... ok. Aquí tengo otros datos, nada más para seguir practicando. Es la fuerza, me dice que es... Profe, Mande. cuando usemos esta fórmula en el problema, ¿verdad que la fuerza que obtuvimos, aunque dé resultado negativo, lo vamos a usar en positivo? Sí, porque la fuerza es absoluta. Sí, la Ok. fuerza es positiva. Y ya Pero la como... carga, esa sí va a llevar su signo negativo. Exactamente. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, yo por lo regular, como sé que la fuerza es valor absoluto, si les da negativo la fuerza y lo ponen como negativo, el resultado nada más va a cambiar el signo, se los tomo como bien. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces algunos toman la fuerza como valor absoluto y algunos los toman como que cuando, lo que les da así lo ponen y yo como quiera se los tomo en cuenta como bien. ¿Sí? De las dos maneras es correcto. Lo más correcto es tomar la fuerza como positivo. Ok, aquí tengo, dice una carga de 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Aquí ya me está dando Coulomb, por lo tanto ya no convierto. Colocada en un campo eléctrico, experimenta una fuerza de 11 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Sí? Nada más quiero para volver a practicar y me dice que la carga es 5 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto les da esta operación? Ya vamos a terminar. Y dejen, ahorita me regreso tantito algo. ¿Cuánto les da esa operación? A mí me da 220.
¿A todos les da lo mismo? Sí. Ok. Es correcto, da 220 newtons sobre Coulomb. Ok, espérenme, déjenme, quiero hacer algo. Espérenme. Ok, me voy a regresar tantito aquí. El miércoles yo les decía que hay otra fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta pregunta sí me la hicieron. Perdón. La voy a poner así como fórmula. Si a mí me piden que yo calcule la intensidad de corriente, porque acuérdense que, por ejemplo, hay otra fórmula que es la ley de Ohms o la ley de Watts, donde yo calculo intensidad de corriente. Pero el punto 6, el punto 6 depende del punto 4 y depende del punto 5, ¿sí? Entonces, dependiendo lo que les diga, por ejemplo, me dice, calcula la intensidad de corriente. Espérame. ¿Cuál fue la intensidad de corriente eléctrica del relámpago si duró 0.00016 segundos? Esto depende desde la parte desde la arriba, ¿sí? Y la pregunta, por ejemplo, si me dice el tiempo, aquí tiene que estar expresado en punto cero. Si me dice 20 segundos, la unidad de medida de aquí es segundos, ¿sí? Si me dan minutos, hay que transformar en segundos. Yo no puedo sustituir minutos en esta fórmula que se las voy a poner en rosa, ¿sí? Yo no puedo sustituir minutos, tiene que ser segundos. Y la carga, pues la voy a sacar de la lectura, ¿sí? De la misma lectura. En este caso, yo estoy utilizando esta carga. La carga aquí también tiene que ser en coulombs, ¿sí? Esta carga, yo no puedo utilizar microcoulombs. La carga tiene que ser expresada en coulombs, ¿sí? Tiene que ser expresada en Ok. coulombs y el tiempo tiene que ser expresado en segundos. Por eso me regresé porque este es el error también que están cometiendo. De repente la carga están poniendo microcoulombs y no puede ser microcoulombs. También tienen No, que pues me da convertir. diferente el resultado. Mande, Mónica, no te escuché. Que da diferentes resultados porque como Eh, yo estaba confundida en eso, hice los dos procedimientos, uno en microcoulombs y otro en coulombs, pero pues no sabía cuál poner. No, es coulombs. Sí, eso le pasó a alguien, me entregó una actividad y a todo le puso coulombs, microcoulombs y está mal. Sí, todas las operaciones están mal. De repente, por ejemplo, porque igual alguien me decía, pero ¿por qué si quieren por qué no nos dan en microcoulomb si lo utilizamos todo en coulomb? Digo, es para que aprendan a usar conversiones y se den cuenta cuál es la unidad de medida correcta a utilizar. Entonces, yo no puedo utilizar microcoulombs. En esta fórmula no puedo utilizar microcoulombs y no puedo utilizar minutos. Tiene que ser segundos. Si el problema ya me lo da en segundos, pues ya no hacen nada, nada más sustituyen. ¿Cuánto les daría la intensidad de corriente de ese menos 9 por 10 a la menos 6 entre 20? ¿Cuánto les da?
A mí me da, Menos 4.5 por 10 a la menos 7. A la menos ahí 6, va. perdón. Lo vamos a poner en los dos. Menos punto 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, este sería 1, espérame. O menos 4.5 por 10 a la menos 7. por 10 a la menos 7. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? A ver si se acuerda. Amper. Es correcto. ¿Sí? Cualquiera de estos dos datos que ustedes lleguen a poner, yo se los tomo en cuenta como bien. Nada más que de repente, por ejemplo, me ponen menos 4.5 por 10 y me pone aquí a la 14. Y digo, oye, ya, ahí sí hay mucha diferencia, ¿va? Pero no sé por qué. Tiene mucho que ver las operaciones, tiene mucho que ver la calculadora. Yo les voy a recomendar, por ejemplo, la importancia de este proyecto integrador. Si ustedes sacan 10, el 100, pues están asegurando su pase del módulo, aunque vayan bajo en calificación. Entonces, yo les pido que revisen las operaciones hasta 2 veces, que ustedes estén seguros que si les da 2 veces seguida el mismo resultado, pues significa que están bien, ¿sí? Pero si lo hacen una vez y luego lo vuelven a hacer y les da diferente, entonces algo está mal. Asegúrense que las operaciones estén correctas, porque a veces todo el procedimiento está bien, pero fallan al momento de usar la calculadora, es donde me están fallando, ¿sí? Sí, pero Ok, y pues ya prácticamente ya tendríamos resuelta la actividad. Hasta aquí ya tenemos, con esto nosotros ya tendríamos todos los puntos cubiertos. Me voy a ir tantito al proyecto integrado, ¿sí? Nada más, mm, por algo que, ok, ya pueden ver el proyecto integrador. Sí, Ok, ya nada más por último, lean siempre bien lo que nos pide, porque por ejemplo, me mandaron un problema con un dato, dicen, Rosalía se percata que sus gastos por mes serán de 375, por lo que decide ahorrar diariamente 30 pesos durante 15 días. Y alguien me puso 35, yo dije, ¿de dónde salió ese dato? Y todas las respuestas que pones están mal porque pues desde el principio este dato de 30 lo cambió por 35. Entonces, si no le ponen el dato correcto, todas las 3 preguntas que respondan pues van a estar mal. ¿Sí? Entonces, yo siempre les digo, lean bien lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Entonces, aquí, si el primer día ahorra 30, pues el segundo es 60 y el tercero así, nos vamos. ahí solo vamos a hacer La la gráfica, gráfica, pero no una, vamos a unir nada, ¿verdad? O sea, líneas. no, nada más pónganle si quieren, pongan una tabla de tabulación donde pongan el día 1 cuánto ahorró, el día 2 cuánto, el 3, 4, 5, 6, y eso mismo nada más lo grafican y como quiera les va a dar una línea, les va a dar una línea recta, ¿va? Ah, ajá, ¿Sí? sí. No sé si tengan dudas. De mi parte, yo ahorita ya no. Ok, Diego, Gerson, Neri, ¿dudas? No, por el momento no. Ok, ahorita voy a subir el video y voy a subir la presentación que acabamos de ver. La presentación del miércoles también la tienen en el foro novedades, ¿sí? Mañana no me conecto temprano, pero en la tarde, como a las 5, voy a estar conectado hasta las 7, 7:30 de la noche, 8 de la noche, por cualquier duda que ustedes tengan, y el domingo todo el día, ¿sí? Desde las 8 hasta las 4 o 5 de la tarde.
Si ya no hay más por el día de hoy, pues los dejo para que puedan descansar. Diego, Gerson, Mónica, Neri, muchas gracias por haber asistido. Les deseo una bonita noche y que descansen. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Hasta luego. Muchas Igualmente. gracias. Hasta luego. Luego.